días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en el versículo 48 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Jesús está hablando en este versículo y en los anteriores de cómo tenemos que estar los creyentes esperando su regreso. Ya hemos visto que tiene que ser de una manera activa. Nosotros tenemos que estar velando de la misma manera que un padre de familia vela por su hogar cuando sabe que hay una amenaza, que hay un ladrón que ha de venir. Y nuestro trabajo hasta que Jesús venga es esperarlo activamente, es estar preparados para cuando ese momento ocurra. Sin embargo, Jesús habla en este versículo de un pensamiento muy peligroso que se puede colar, se puede introducir en los corazones, que es el pensamiento de pensar, de creer que el Señor no va a venir o tarda en venir. Lo primero que tenemos que resaltar es cómo Jesús denomina a las personas que piensan de este modo. Jesús dice que este tipo de creyente es un siervo malo. Ahora, es muy interesante notar el por qué este siervo es malo. Y lo es simplemente por decir en su corazón, como dice este versículo. Es malo por un pensamiento que tiene. Bueno, mañana Dios mediante veremos que ese pensamiento después se lleva a la práctica y actúa de una manera mala. Pero hoy tenemos que recalcar el hecho de que la maldad no empieza cuando hacemos lo malo, sino cuando pensamos lo malo. Este siervo es malo porque ha separado mentalmente al Señor de su vida diaria. Me explico. Si te das cuenta, este siervo sigue llamando al Señor mi Señor, pero curiosamente ya no vive como si fuera su Señor. Y esto es una forma de hipocresía, que es la de reconocer a Jesús con los labios, pero excluirlo de nuestras decisiones diarias. Es igual que como Jesús le dijo a los fariseos allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y en el versículo 6, cuando les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí está la maldad. La maldad no simplemente está en hacer cosas malas, sino en vivir como si Dios no fuera el centro de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar a nuestro corazón. Y es por ese motivo que Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y sería muy interesante que puedas leer todos los versículos anteriores y posteriores a este versículo que te estoy citando de Proverbios. Porque allí te vas a dar cuenta que antes se nos habla, por ejemplo, de que tenemos que cuidar nuestros oídos, de que tenemos que cuidar también nuestros ojos, lo que vemos. Y después del versículo, de lo que habla es que tenemos que cuidar nuestra boca. Nuevamente vuelve a hablar o a mencionar que cuidemos los ojos. Y por último habla de que examinemos la senda de nuestros pies. Y creo que aquí la enseñanza es clara, ¿verdad? Y es que para poder guardar nuestro corazón, hemos de guardar todo lo que pueda afectar a nuestro corazón, ya sea nuestros oídos, ya sea nuestra boca, ya sean nuestros ojos o nuestra manera de caminar. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y en el versículo 21, Jesús deja claro que es del corazón de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Date cuenta de algo, mira, muchas veces cuando una persona cae en alguno de estos pecados, solemos decir, bueno, es que cayó en adulterio porque tiene un espíritu de adulterio, o es que tiene un espíritu de mentira en su vida. Pero si nosotros nos ceñimos a lo que dice la Biblia, eso es falso. Mira, tú te puedes leer tantas veces quieras la Biblia que no vas a encontrar ni una sola vez que se haga mención, por ejemplo, a un espíritu de adulterio.
o un espíritu de homicidio o cosas semejantes. ¿Por qué? Porque eso no es un tema de demonios, sino que esto sale del corazón del ser humano, dice Jesús. Esto proviene de nuestra naturaleza caída, proviene de nuestra carne, como dice Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 5, desde el versículo 19 en adelante, cuando dice, estas manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y un montón de cosas más. Así que vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Si una persona ha caído en algún tipo de este pecado, no es porque un demonio la haya poseído. Eso no es cierto. Eso es rotundamente falso. Esa persona ha caído en ese pecado porque no ha sabido o no ha querido guardar su corazón. Ya sea a través de los pensamientos, ya sea a través de los ojos, ya sea a través de conversaciones que no debería haber tenido, ya sea porque ha estado en sitios que nunca debería haber estado o cosas semejantes. Ha permitido que en su corazón entre eso y por lo tanto ha caído en pecado. Ahora bien, eso no quiere decir que esa persona no tenga problemas espirituales. Bueno, de hecho, probablemente que los tenga, pero los tiene porque a raíz de ese pecado le ha dado lugar al diablo. Y no al revés. O sea, no sé si me estás entendiendo bien. El orden es el siguiente. Uno descuida su corazón, permite que en su corazón se contamine con lo que quiera que sea. Ese corazón contaminado le lleva a pecar y ese pecado le da lugar al diablo. Por eso cuando este siervo piensa lo contrario a lo que Jesús dice, el propio Jesús le dice, eres un siervo malo. ¿Por qué? Porque has dejado entrar la maldad en tu corazón, has dejado entrar el engaño. Mira, si nuestro Señor dice que Él regresará por nosotros, nuestro trabajo es defender esa verdad a capa y espada. Nosotros tenemos que creerle al Señor por encima de cualquier circunstancia. Y si vienen pensamientos contrarios a lo que el Señor ha dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es lo que enseña Pablo cuando lo explica en su carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 10 y en el versículo 5, que es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, si yo pienso una cosa contraria a lo que dice la Biblia, tengo que desechar por completo ese pensamiento para creerle a la palabra de Dios. Y Pablo usa una expresión o una ilustración del cautivo. Un cautivo es una persona que es llevada presa a un lugar en contra de su voluntad. Pues así tenemos que hacer nosotros con los pensamientos que sean contrarios a Cristo. Tenemos que obligarlos, someterlos a la verdad de Dios. Y si por tu cabecita ronda el pensamiento que Cristo tarda en venir, mira, ni por asomo medites en ese pensamiento, sino que urgentemente deséchalo, somételo de una manera cautiva a la obediencia de la palabra de Dios, para que tu corazón no se pueda contaminar y no te conviertas, por lo tanto, en un siervo malo. Por último, simplemente hemos de recordar que nosotros aquí nunca, y digo nunca, tenemos que hacerle caso a nuestro corazón. ¿O no dice la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 17 y en el versículo 9, que nuestro corazón es engañoso? Más que todas las cosas, dice, y perverso. Seamos honestos. ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros si le diésemos rienda suelta a nuestro corazón? Estaríamos perdidos. Por eso nosotros no le hacemos caso a lo que quiere nuestro corazón, sino a la palabra de Dios. Y nuestro trabajo es que nuestro corazón sea gobernado por la palabra de Dios. Del versículo de hoy creo que podemos aprender que uno de los grandes peligros de los últimos tiempos es que muchos creyentes comenzarán a dudar en su corazón si realmente Jesús va a venir. Por eso tenemos que dejar, como dice Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 16, a que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque entendemos
que nosotros tenemos que regir nuestra vida por lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que si vienen pensamientos contrarios, Señor, que podamos llevarlos cautivos a tu obediencia, Señor, a tu palabra. Que tu palabra sea la que gobierne, que tu palabra sea la que mande sobre nuestras vidas, Señor. Y que siempre, siempre, siempre sometamos nuestra vida y nuestros pensamientos a lo que tú has dejado establecido en tu palabra. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.